Bueno, muy buenas noches, familia. Dios les bendiga. Bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico de nuestra iglesia Roca de Vida de Panamá. Hay que tocar el tema porque evidentemente es el tema que más está en los medios y que causa el escándalo, el fulgor, la atención, las protestas, los posts, las noticias de los diarios, de las televisoras, lo que está pasando con los niños de Señaf, ¿no? Y definitivamente la palabra de Dios condena todo tipo de abuso, especialmente, como bien posteaba nuestro pastor, lo que sucede con viudas, con huérfanos. Y la realidad es que es bien triste porque mi esposa trabaja en este tipo de contexto de huérfanos. Ella es psicóloga para niños huérfanos que van a ser adoptados. Entonces, esto no es nuevo. Una cosa es que esto haya salido a la luz hoy, o ayer, o en estos días. Pero desde que existen estos albergues, al igual que en los sistemas carcelarios, hay abusos a los niños. Es el tipo de persona que no tiene quien lo defienda, las viudas tampoco. Por eso que el corazón del Señor es tan directo cuando habla de viudas y de huérfanos, ¿no? Y lo que viene a mi mente es que el reino de las tinieblas es real. El reino de las tinieblas es real y es una máquina para propagar, para multiplicar muerte, para multiplicar destrucción. Si usted lo analiza bien, hay muchos niños huérfanos por perversión sexual. Hay muchos niños huérfanos que se encuentran abandonados en estos albergues porque sus padres, de manera irresponsable, han tenido relaciones sexuales y luego los abandonan allí. Los dejan tirados. Hay niños en los albergues porque sus padres mueren, ya sea por la violencia o por adicciones. Entonces, uno se puede percatar que cuando alguien cae en preso de las adicciones, eso tiene una serie de impactos adicionales. Aún en las futuras generaciones, los hijos de un adicto sufren mucho. Y no estoy hablando solamente de drogas. Esa adicción que es tan legalizada y tan común en nuestro país, que es el alcoholismo. Los hijos de una mujer o de un hombre que tienen un tema de promiscuidad y de perversión sexual y que tienen 7 hijos, también viven las consecuencias. Entonces todo comienza allí. Una adicción, una perversión sexual dan fruto de muerte y terminan estos niños en estos albergues. Luego en este albergue tú te puedes encontrar con un adulto que cuando era niño fue abusado por alguien que también fue abusado y abusan de ellos y la muerte se multiplica, se comienzan a cruzar las historias de muerte y este reino de oscuridad que solo sabe multiplicar muerte, miedo, dolor y tristeza sigue avanzando, aún en los más pequeños, aún en los más indefensos. Y nosotros, que tenemos la cura para todo este problema, y nosotros que tenemos la luz del mundo, nosotros que tenemos la salvación del mundo, porque es cierto, el que hace algo de este tipo merece castigo. No soy yo quien lo va a juzgar. Y evidentemente ojalá y se corrija en algún momento de su vida, pero ¿qué pasa si se convierte? ¿Qué pasa si ese niño se convierte? El único que es capaz de restaurar heridas del corazón por abuso es Jesucristo. El único que es capaz de libertar de adicciones, de perversión, es Jesucristo. Y nosotros que tenemos a ese Cristo delante y dentro de nuestros corazones, a veces nos quedamos callados. Nosotros que tenemos la capacidad de crear y influenciar a nuestro alrededor y cambiar la atmósfera, cambiar la vida. Porque ¿qué pasa si alguien le hubiera presentado a Cristo a ese hombre que abusó de ese niño? O a esa mujer que abusó de ese niño. Se hubiera evitado esto.
¿Qué pasa si alguien le hubiera presentado a Cristo a ese adicto? Se hubiera evitado esto. Cristo es la solución. Y nosotros que tenemos esta solución, no nos podemos quedar callados. Porque si nos quedamos callados, estamos siendo parte del problema. Estamos siendo parte del problema. Así que vamos a luchar para ser parte de la solución. Vamos a jugar nuestra parte, vamos a hacer nuestro rol, vamos a asumir la responsabilidad que tenemos al ser portadores. Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios, es la esperanza de gloria de la humanidad entera. De la humanidad entera. El Señor me regaló una serie nuevamente y vamos a estar hablando acerca de tormentas. Vamos a estar hablando acerca de 3 tormentas que se presentan en la Biblia. Vamos a hablar de la tormenta que experimentaron los discípulos con Jesucristo. Vamos a hablar de la tormenta que experimentó Jonás. Y vamos a hablar de la tormenta que experimentó el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Vamos a entender qué son las tormentas o las pruebas. ¿Para qué surgen? ¿En qué condiciones se dan? Porque si usted se fija, la de Jonás era por desobediencia, pero la de los discípulos era por obediencia. Romper con algún tipo de pensamiento de que necesariamente una tormenta, un reto, una situación de presión en nuestra vida es un castigo de Dios, cuando puede ser el instrumento que Dios está utilizando para formarnos. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por permitirnos ser parte de lo que tú estás haciendo en esta tierra, Señor. Y yo te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, esas ganas, ese sentimiento que no nos deje tranquilos, Señor, hasta que hagamos tu preciosa voluntad cada uno de nuestros días, Señor. Que tu voz, Señor, nos indique el camino, la dirección, los pasos que debemos dar en cada uno de nuestros días. Nuestro tiempo te pertenece, Señor, y lo ponemos delante de ti, Señor. De igual manera nos ponemos hoy delante de ti, Señor, para que abras nuestros ojos, para que nos instruyas, para que nos enseñes, para que el Espíritu Santo le dé sentido a la palabra que está saliendo por mi boca y pueda ser capaz de transformar los corazones de todos los que estamos conectados, Señor. Háblanos, Padre, en esta noche. Ilumina nuestro espíritu, Señor, y permítenos ser transformados por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén. Le damos gloria al Señor. Y como les dije, hoy vamos a comenzar una serie que habla acerca de tormentas. 3 capítulos por ahora. Jonás, los discípulos, Pablo. 3 tormentas distintas. Ya les di un teaser ahí por si acaso se las va a leer, para que venga ya usted con otra revelación al estudio también. Yo no sé si usted ha visto estos programas de televisión donde hay 3 puertas y le dicen, escoja una puerta, y usted coge la número 1, por poner un ejemplo, y luego llega el presentador y le dice, le ofrezco $5,000 a cambio de ese maletín, de esa llave, para que usted no vea qué hay detrás de la puerta número 1. No quiere cambiar, está seguro que no quiere cambiar. Y usted le comienza a entrar, ¿y qué pasa si hay algo mejor en la que sigue? ¿O qué pasa si vale menos de $5,000? Yo por lo menos estoy viendo la plata aquí, esto es plata en mano, esto es seguro. $10,000 si nos entregas esa llave. $10,000. Ya lo estoy viendo aquí, yo me lo llevo y ya, 0 riesgo. Y muchas veces nosotros podemos entregar la llave y resulta que detrás de la puerta número 1 había un carro. Hay un pensamiento que yo a veces tengo y es que cuando uno llega al cielo, a uno le van a mostrar no solo las bendiciones que Dios tenía para uno, sino que también te van a mostrar que las promesas de Dios eran verdaderas. Y te van a mostrar cuál era el propósito que Dios tenía para ti cuando te creó. Porque muchas veces el enemigo logra pensar que nosotros
fuimos salvados y fuimos llamados para sentarnos en una iglesia. Y la palabra de Dios te dice lo contrario. La palabra de Dios te dice que si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a ese árbol, muévete, y él se arrancaría de raíz y se tiraría al mar. Si tuviéramos la fe, o sea que el tema no es lo que está disponible o no, el tema siempre va a ser nuestra fe. Hay un cantante de alabanza latino que habla como él y sus hermanos, quienes han tenido ministerios grandes, vamos a decir grandes según los seres humanos, cómo se convirtieron, y fue porque un joven invitó a su madre, tocó la puerta de la casa, invitó a su mamá a un estudio bíblico. Una invitación inocente, así como cuando usted va por toda la barriada tocando las puertas a ver quién le hace caso, quién se la tira, quién. Pues bueno, una señora que él no sabía tenía cáncer y no aceptó de una vez, sino un tiempo. Fue a ese estudio bíblico, fue un par de meses y se sanó de cáncer. Y tanto ella como todos sus hijos aceptaron al Señor por un acto pequeño, no por una tarima, no por un micrófono, no por una multitud, por un acto pequeño de obediencia en fe. Yo no sé usted, pero yo estoy muy interesado en no perderme nada de lo que Dios tiene para mí. Nada de lo que Dios diseñó para mí. Yo no quiero perderme en descubrir qué era lo que Dios tenía en mente cuando me separó desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero eso requiere que nosotros demos un paso hacia adelante en nuestra fe. Eso requiere que nosotros rompamos con nuestra incredulidad. La primera tormenta que vamos a recorrer en este estudio se da en el capítulo 8 del libro de Lucas. Verso 22. Dice lo siguiente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién? Jesús. Entró en una barca con los discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado del lago, nada más. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Dice que el agua se metía en la barca como si se fuera a hundir. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. O sea, la cosa estaba... Imagínate lo que es que va Jesús ahí y tú lo vas a despertar hacia los jalonazos y gritando que vamos a morir, incluyéndolo a él. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Entonces los miró y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados. ¿Cómo? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Es una peliculota. Yo lo primero que les quiero poner en contexto es que Jesucristo tenía un ministerio a full. Jesucristo estaba a tiempo completo en el ministerio. Esto es Lucas 8. Pero si usted se va a Lucas 7, en Lucas 7 nada más y nada menos que Jesucristo sana al siervo de un centurión que le dice que para estar en autoridad tengo que estar bajo autoridad. Después va y resucita al hijo de una viuda. Eso así, pim, pam, pum. Dice que después que venía caminando resucita al hijo de la viuda. Después vienen los discípulos de Juan el Bautista. Después entra en la casa de un fariseo a comer y le ungen los pies. Y todavía en esta película no ha salido. Dije, y al día siguiente. ¿Ah? Eso es seguido. De ahí vino la parábola del sembrador, que están repartiendo a diestra y siniestra en las células.
Y después llega esto. O sea, esto era... Y si usted lee después de este fragmento de la palabra, dice que Jesucristo cuando llega al otro lado liberta al gadareno. Cuando liberta al gadareno se monta en el bote de nuevo, el gadareno se quiere venir, le dice que no. Él se viene en el bote y cuando viene en el bote y llega donde salió el bote, dice que la gente lo estaba esperando. Y cuando la gente lo está esperando, aparece Jairo, que le dice que su hija se está muriendo. Cuando Jesús dice, vamos, lo agarra la mujer del flujo en el camino. Y después llega donde Jairo resucita. O sea, es una película de acción. El único momento donde dice que Jesús durmió fue en ese bote. Ministerio a tiempo completo. Cuando nosotros decimos, yo quiero que el Señor me llame a ministerio a tiempo, nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo, porque Él dijo en unos versos que el Hijo del Hombre no sabe dónde va a dormir, no sabe dónde va a acampar. Así es el ministerio. Pim, pam, pum. ¿Qué es lo que Jesucristo le dice a sus discípulos? Pasemos al otro lado. Cuando Jesús habla, cuando Dios habla, eso es una promesa. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará. El que empezó la buena obra la va a terminar. Entonces, Jesucristo le dice, pasemos. Ellos van a pasar. Olvídese. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesucristo dice, búsquelo, yo no digo ni hago nada. Primero Él dice, yo no digo nada que mi Padre no me dice que diga. Y luego dice, yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Jesucristo hizo, ya el Padre lo había hecho en el cielo. Porque tú no puedes ver algo que no está hecho. Y tú no puedes ver que el Padre ha hecho algo a menos que haya sido en el cielo. Entonces Jesucristo dice, yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer. O sea que en lo espiritual, ese viaje ya se había dado. Y yo quiero que usted sepa que tu historia y mi historia y nuestros propósitos y el desenlace de toda esta historia de la humanidad ya está escrito. Nosotros solamente estamos descubriendo lo que el Señor ya ha escrito por fe. Nosotros solamente estamos descubriendo cuáles eran sus planes para nosotros, sus sueños, su voluntad. Pero eso ya está escrito. Así que cuando usted vea las noticias y por un segundo piense que estamos perdiendo la batalla, acuérdese que esto ya está escrito y que Jesucristo ya venció. Ni siquiera hay batalla. Téngalo presente. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las promesas de Dios? Bueno, 2 Corintios 20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Otras versiones dicen todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas y cada una de esas promesas son sí y son amén. La diferencia es que para el que cree todo es posible. Y todas se cumplen de acuerdo al plan, a los tiempos y al propósito de Dios para tu vida. Que no se haya cumplido no significa que Dios es mentiroso. Que no se haya cumplido aún no significa que Dios no lo va a hacer. Ahora, usted se preguntará, yo siempre he visto las tormentas como problemas, como situaciones complicadas. Inclusive he llegado a ver las tormentas de la vida como castigos. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué si estos discípulos estaban en obediencia? Porque Jesucristo le dijo, pasemos al otro lado y ellos se montaron. No fue que ellos se montaron. ¿Por qué si estaban en obediencia tuvieron que vivir una tormenta? ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué ahora que estás tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué ahora que ya no tienes los vicios que tenías antes? Que ya no hablas como antes. Porque ahora que estás teniendo una relación personal con Dios, estás viviendo una tormenta. ¿Por qué cuando comienzas a orar por un familiar o por un amigo para que conozca al Señor,
en su vida comienzan a aparecer tormentas. ¿Nunca te has preguntado eso? A lo mejor solamente soy yo. A diferencia de Jonás, que quedó metido en el estómago de una ballena por desobediencia, estos discípulos iban en obediencia, iban con Jesús en obediencia. O sea, cuando tú dices que cuando tú vas en desobediencia, el Señor no va contigo. Bueno, ellos iban con Jesús y en obediencia. Y aún tuvieron que atravesar esta tormenta. Mire, yo le voy a decir algo, y esto lo hemos escuchado 1.000.000 de veces. La voluntad de Dios es que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. ¿Cierto? Y todos procedan al arrepentimiento. Eso aplica tanto para creyentes como para no creyentes. Los no creyentes proceden al arrepentimiento y encuentran el perdón de sus pecados y se salvan. Pero el creyente procede al arrepentimiento diario de los pecados que comete y Cristo es formado en su vida. Su mente, arrepentimiento significa cambio de mente. Así que el creyente también se arrepiente, ¿eh? Y su mente está siendo formada a la mente de Cristo, está siendo transformada a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces nosotros los creyentes también tenemos que arrepentirnos. Esto es sumamente importante porque a veces pensamos que como ya somos salvos, ya listo, ya tengo mi boleto, tengo no sé ni cómo se llama eso, la absolución eterna. Mire, algo que es bien importante. Las tormentas son un instrumento de Dios para formarnos. Las tormentas son un instrumento de Dios debido a la dureza de nuestros corazones. Yo no sé si usted se ha percatado. Estoy seguro que sí. Cada vez que hay una tormenta en su vida, usted se acerca a Dios de manera apasionada. Cuando las cosas están bien, como dice nuestro pastor, es el momento más peligroso en la vida de un cristiano, cuando todo va bien. ¿Qué dice la palabra en el libro de Génesis? Cuando los israelitas estaban en Egipto, dice que mientras más los castigaban, mientras más los presionaban, más crecían, más se multiplicaban. Es que bajo la presión, el hombre baja el orgullo. Bajo la presión, el hombre baja la confianza en sus propias capacidades. Hay ciertas tormentas, hay ciertas situaciones que nos exponen a nuestra incapacidad, que nos exponen a nuestra debilidad. Y donde termina tu capacidad, comienza el milagro del Señor. Donde terminan tus fuerzas, comienza la obra maravillosa del Señor. Por eso que la palabra de Dios dice que Él, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y la realidad es que las tormentas provocan eso. Aún en los no creyentes. ¿Sabes cuánta gente está humillada hoy en día? ¿Cuánta gente se ha dado cuenta que todo aquello que creían que era quienes ellos eran, su dinero o inclusive su salud, se ha visto debilitada hasta cierto grado que la gente ya no se hacen los pechones? Hay mucha gente que se está suicidando. Esta tormenta, yo siempre lo he dicho, esta tormenta ha igualado a la sociedad. Porque ya ni aunque seas millonario, a veces funciona. Hay personas que tienen mucho dinero y que por ende tienen costos bien grandes, que cuando te quedas un año sin trabajo te sangras toda esa plata a más velocidad que una persona que tiene menos. Y esta tormenta ha provocado eso. Ha provocado que la altivez, que el orgullo. ¿Tú sabes cuántas personas hoy en día están dispuestas a escuchar el mensaje de Cristo porque no tienen otra opción?
no encuentran dónde apoyarse, no encuentran cómo soportar el peso que la vida le está presentando en este momento. ¿Tú sabes cuántas personas tú le hablas hoy y recibirían al Señor? Es cierto que con la mascarilla y que el distanciamiento social, la gente no quiere ni que te le acerques para orar, pero por el contrario, la gente, el corazón de la persona se encuentra tan humillado que aceptan que ores por ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay veces que las cosas nos comienzan a ir tan bien, la revelación, la unción, la provisión, que Dios tiene que humillarnos. ¿Sabes lo que decía Pablo? Pablo decía, Dios me ha enviado un mensajero de Satanás para que me garnatee cada vez que me quiera enaltecer. ¿Sabes lo que es? Cada vez que se quería enaltecer venía y ¡pau! Le metía su garnatada. Entonces no creamos que a Dios le fascina vernos atravesar tormentas. Es por la dureza de nuestros corazones. Es por el orgullo. Hay personas que si no es a través de una situación crítica, de una enfermedad grave, de un despido, de un divorcio, de un accidente, no llegan a los pies de Cristo. Son los famosos que dice nuestro pastor que vienen arrastrados. Y usted pensará, oye, pero son los discípulos del Señor. Oye, ese es Job, un hombre de Dios. Ese hombre no tiene nada de malo. ¿Por qué le pasan estas cosas? Los mismos amigos de Job. Algún pecado debiste haber cometido, Job. Mire, usted, yo le voy a ser bien sincero. Santo solo Cristo. El hombre es hombre y todos somos pecadores. Porque a veces uno ve que este hombre camina bien, que anda por ahí y predica con unas palabras, con una unción, sigue siendo un hombre. Si tú pones los ojos en el hombre, te va a defraudar. El único que no te va a defraudar se llama Jesucristo. El único que no te va a traicionar y nunca te va a abandonar se llama Jesucristo. Esto no significa que nuestra intención es abandonarte o herirte. Eso significa que somos hombres y que no somos perfectos. Y que si tú nos elevas a ese grado de perfección, te vas a decepcionar. Porque vamos a fallar. Así que estos discípulos también necesitaban un tratamiento. Necesitaban una clase. Así que nuestro Señor Jesucristo montó el salón en medio de una barca, en medio de un lago, en medio de una tormenta. Comenzó la clase ahí. Pero como dice nuestro amado pastor, el profesor, cuando hay examen, está en silencio. Jesucristo ya le había mostrado N número de milagros, actos de poder. Ya era hora de ver dónde estaba esa fe. Porque cuando las cosas van bien y la unción va fluyendo y las sanidades van fluyendo y los trabajos van fluyendo, todo el mundo cree en el Señor. Aleluya. Dios fiel y poderoso. Pero cuando el nivel del agua comienza a subir, es que vamos a ver si esa casa está fundamentada en la roca o en la arena. Así que era una prueba para los discípulos, y Jesucristo, como buen profesor, dormía. Saludos a los profesores que se quedan dormidos. Yo me imagino, a mí me gusta la imagen de Jesucristo dormido por varias razones. Porque, primero que todo, necesitaba descanso. Acuérdense que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Comió, lloró, durmió. Pero también me llama la atención que el mensaje que Jesucristo manda es: los pescadores aquí son ustedes. Pescadores de profesión. N número de tormentas han atravesado. El barco estaba en buenas manos, pensaría uno, ¿no? Son los profesionales. Pero también nos habla de la paz que tenía nuestro Señor Jesucristo a través de la confianza que tenía en el Padre, sabiendo que iba a estar igual de cerca de su Padre estando sobre el mar que cuando hacía su ministerio sobre la tierra.
Tú solo puedes descansar en una tormenta cuando tienes plena confianza en el que te llamó. Cuando sabes que estás bajo la dirección del Señor. Ahora, sabiendo que esto es una prueba, la pregunta que todos nos podemos hacer es: ¿de qué se tenían que arrepentir estos discípulos? ¿Cuál era el asunto que el Señor quería arreglar? Porque las pruebas del Señor no son para herirte, son para perfeccionarte, son para formar a Cristo en tu vida, son para extender tu capacidad de amar. Cuando tú ves que te llega una persona que te cae mal, que te está haciendo daño y que te está persiguiendo y que... ¡Felicidades! El Señor te está promoviendo al siguiente nivel de amor. Ama a tus enemigos, perdona a tus enemigos, bendice a tus enemigos. ¿Cómo uno va a llegar a desarrollar el amor por los enemigos si no tiene enemigos? Así que cuando tú lo veas llegar, entérate. Y es tu decisión. Si te glorías en la prueba, si le das gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida, si te pones contento porque tu capacidad de amar va a aumentar, porque Cristo va a ser formado en ti, o comienzas con la quejadera. Es que, Señor, tú no ves lo que me están haciendo. Yo no le he hecho nada. Tú sabes que yo no le he hecho nada. Tú no ves lo que me están haciendo. Y mira cómo me duele, y mira cómo me tratan, y mira cómo me hablan, y mira cómo me miran. Lastimosamente, para muchas personas, al igual que yo, cuando estamos en una situación como esa, adoptamos el yoísmo, el yo, y el evangelio nunca se trata de ti, se trata de la cruz. Porque el mismo Jesucristo en esa cruz, teniendo todas las capacidades para decir: yo, mira cómo me tratan, mira cómo me escupen, mira, que dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, ¿de qué tenían que arrepentirse estos caballeros? ¿Cuál es el contexto? Para ellos que tenían en sus manos, tenían todo lo que habían vivido con Jesucristo, habían visto sus milagros, su poder, habían recibido una promesa de que vamos al otro lado. Jesucristo estaba descansando, lo cual te manda una señal de descanso, te hace saber que todo está bajo control, que todo está bien. Entonces, para ellos no era suficiente haber visto todos los milagros que habían visto. Para ellos no era suficiente saber que Él era el Mesías. Para ellos no era suficiente que Jesucristo les hubiera dado una promesa de vamos al otro lado. Y tampoco era suficiente que el líder estuviera descansando. Para ellos estaban a punto de morir. La cosa estaba fuera de control. Y yo quiero hablar un poquito de por qué pasa esto. Recordemos que el enemigo es el príncipe de la potestad del aire. O sea, que él gobierna esto. Y ¿se imagina esa película? Teniendo al autor del evangelio y al grupo que va a expandir ese evangelio en la tierra en un bote a todos. ¿Tú te imaginas las ganas que tenía el enemigo de tumbar ese bote, ¿no? De hundir ese bote. Ahí ya, jaque mate. Si ese bote se hundía, se iba el Mesías y se iban los discípulos. Se acabó todo. Es bien interesante que el enemigo utiliza tormentas externas, terrenales, para provocar tormentas internas dentro de nuestro corazón. Recuerde que el fruto del reino de las tinieblas es muerte, es mentira y es miedo. El enemigo nunca va a poder trabajar de adentro hacia afuera. El enemigo le muestra a usted cosas que lo tientan y le provocan deseos. Y entonces usted peca, usted desobedece, usted elige desobedecer a Dios. O de igual manera, el enemigo le muestra noticias, le muestra situaciones, le muestra diagnósticos en un papel. Son cosas externas que provocan una tormenta interna. Y la tormenta interna es provocada porque usted decide creer
en las tormentas externas más que en las promesas de Dios. El enemigo le muestra algo y en ese momento usted decide no creer en lo que Dios dice de ese algo, sino creerle al enemigo, y eso provoca de inmediatamente una reacción dentro de usted. ¿Alguna vez a usted le ha dado un ataque de pánico o de ansiedad? ¿Alguna vez usted se ha imaginado que lo que está sucediendo es muchísimo peor de lo que realmente está sucediendo? A las mamás, ¿alguna vez le ha llamado un hijo en la madrugada y lo primero que usted piensa es que se murió? ¿O que se accidentó? ¿O que un hijo no ha llegado y usted piensa exactamente lo mismo? Y de repente llega con un sombrero así, bien en fuego, a la casa. No es real. Entonces, ¿de dónde usted sacó que se había muerto? Alguien le tuvo que haber dicho esto, ¿cierto? Alguien tuvo que haber sembrado ese pensamiento en su cabeza. Ese es el trabajo del enemigo. A nadie el jefe lo ha mandado a llamar a la oficina y lo primero que uno piensa es que lo van a votar. Y después te felicitan. A mí me ha pasado. El enemigo trabaja desde afuera hacia adentro. Si tú supieras que en medio de esta tormenta que tú te encuentras ahorita, el que va contigo es el Rey del universo. Si tú supieras que el que va contigo en este bote creó los cielos y la tierra y las estrellas, el mar, que es el dueño del oro y la plata, de todas las empresas, de todos los negocios, de todos los bancos, de todas las posesiones, ese es el que va contigo y te dijo, vamos al otro lado. Es una promesa, las palabras del Señor se van a cumplir. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando se despierta? ¿Dónde está su fe? Jesucristo no se paró y dijo, wow, qué tormenta más violenta, tienen toda la razón. No, Jesucristo reprende a la tormenta y a las olas y después les pregunta, ¿qué pasa? ¿A usted nunca alguien le ha llegado bien desatado, bien alterado, bien ansioso, bien estresado, que nos vamos a morir, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente usted abre la puerta así y le dice, pero aquí no hay nada? Y la persona le da vergüenza y te quiere comenzar a convencer que tiene sentido que esté tan estresada y que esté tan preocupada, y tú dices que, pero no está pasando nada. No, pero es que tú no sabes, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, es que yo siento, enemigo público de realmente está sucediendo. Y la gente es así, ¿eh? Y después esa conversación siempre termina de que a ti nunca te importa nada. Es que tú no me entiendes, estoy bajo mucha presión, trabajo demasiado. ¿Qué culpa tiene uno que le estén prestando los oídos al enemigo? Siempre debes comparar tu realidad o tu imagen de la realidad con la verdadera realidad, que es la palabra de Dios. Si no, vaya a ver la prédica del pastor acerca de la realidad. Miren, la tormenta no le robó la calma a nuestro Señor Jesucristo. Lo que lo puso bravo era la incredulidad de los discípulos. Y la incredulidad no tiene nada que ver con la tormenta. La falta de fe de nuestro Señor Jesucristo, de la que nuestro Señor Jesucristo habla, es que ellos no creyeron en la promesa que Él les dio. Él no tiene ningún problema con que existiera una tormenta. Él dice, eso es verdad. Pero ¿dónde está su fe? La incredulidad viene de poner las circunstancias, lo que tú ves, lo que tú crees y hasta lo que tú sientes, qué tristeza, por encima de lo que Dios dice, por encima de las promesas de Dios. Eso es incredulidad. La incredulidad no tiene nada que ver con que tu situación esté sucediendo o no, o a ti te parezca peligrosa o grave. La incredulidad tiene que ver con que Dios ha dicho y Él hará. Entonces Jesucristo le pregunta, ¿dónde está tu fe?
La fe de los discípulos no iba a hacer que la tormenta exterior se fuera, iba a hacer que la tormenta interior se fuera. Porque a veces pensamos que nuestra fe cambia lo que está sucediendo y la fe lo que hace es que te cambie a ti. A veces pensamos que porque creo en Dios, la situación va a cambiar tu corazón, vas a cambiar tú. Porque a lo mejor Dios está usando precisamente esa situación para cambiar tu corazón y tú lo que estás peleando es que cambie la situación en vez de enfocarte en lo que Dios quiere hacer en tu corazón. ¿Usted no se da cuenta que a veces uno se encuentra una persona y le cae mal y Dios mío, yo no lo aguanto y se va para otro lado y cuando va para otro lado se encuentra otro igualito? Y después que, esto no puede ser. A mí me persiguen estas personas. ¿Y cuál es la realidad? Que Dios la está usando y tú no te dejas. Y como Dios está más interesado y más comprometido con tu propósito que tú mismo, Él no se da por vencido y te sigue repitiendo la clase. Cuando alguien se queda en la escuela, ¿qué pasa? Repite el año. Y cuando llegas y abres la puerta, está el mismo profesor en el salón. ¿Cierto? ¿Dónde está tu fe? Jesucristo nunca le dijo, hey, vamos a montarnos este bote para ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si lo logramos. Jesucristo dijo, vamos al otro lado. Ni siquiera habló de bote, ni de tormenta, ni le importa. Porque Jesucristo estaba enfocado en expandir el reino, en un tema espiritual, no en tormentas terrenales que no pueden cambiar el fin de esta historia. Nada de lo que tú estás viviendo es tan grave como para cambiar el final de esta historia. Es tan grave como para cambiar el propósito de Dios para tu vida. El diablo, a veces nosotros pensamos que es que el diablo nos quita cosas. Nosotros le entregamos cosas al diablo. Mire, ¿usted cree que el Señor iba a permitir que el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, se ahogara en un bote ahí en medio de un lago? Esa es la expectativa que tenían los discípulos del poder de Dios. Eso es un Dios de bolsillo. O a veces Dios te dice, mira, hijo, vamos a hacer un ministerio. Y de repente no llegó el tipo que iba a instalar la luz y tú te pones bravo y piensas que el plan entero ya... ¿Tú crees que si Dios te llamó a abrir una iglesia, que el tipo de la luz eléctrica es capaz de detener ese plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan y el propósito que Dios ha dado sobre tu vida? Que tú estás declarando muerte, que tú estás declarando pérdida, miseria y derrota por una tormenta. ¿Cuál es el propósito que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo? Que tú estás permitiendo que las circunstancias actuales determinen su final. Lo que tú estás viviendo hoy no es el final de la película, es una escena. Y las escenas cambian. Y ya sabemos cuál es el final. Y ya sabemos cuál es el final. Miren, este relato muestra el cuidado que Jesucristo tiene por su pueblo. Hay muchas personas que piensan que el barco se está hundiendo hoy. Pero en el barco está Jesús. El barco nunca se va a hundir. Nunca se va a hundir. El día que caigas dentro del agua, Jesús te va a sacar. Va a meter la mano como con Pedro. Y nuevamente te va a preguntar, ¿dónde está tu fe? Entérate que la palabra de Dios es verdad, que sus promesas se van a cumplir. Solo falta que tú lo creas. Solo falta que tú lo creas. Mira, ¿saben? Voy a cerrar con 2 puntitos rápidamente. Algo que a mí, que nunca había visto, porque hasta ahora esto de esta historia muy probablemente ya lo habían escuchado. Muy probablemente ya lo habían escuchado. Pero yo leí el último verso y nunca había visto esta parte.
Dice que cuando Jesucristo calma los vientos y las olas, si usted hubiera estado en ese bote y Jesucristo calma los vientos y las olas, ¿usted qué hubiera hecho? Te hubiera pegado un grito de júbilo. Te hubiera sacado la pandereta. ¿Ah? ¿Pero qué estaban haciendo los discípulos? Dice el verso 25 que estaban atemorizados. ¿Usted se imagina eso? Estaban atemorizados por la tormenta y atemorizados porque calmaron la tormenta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Hay personas que le tienen más miedo a la solución que al problema. Hay personas que llevan orando meses por un trabajo, pero en el fondo no quieren trabajar. Hay personas que llevan años orando por el idóneo o por la idónea, pero en el fondo no quieren un idóneo y una idónea. Hay personas que le da más miedo la solución que el problema, porque cuando llega la solución, tienes que pararte firme. Cuando llega la solución, tienes que esforzarte. Cuando llega la solución, tienes que actuar. Hay un joven que llegaba todos los fines de semana a la iglesia a que el pastor le pusiera la mano por una enfermedad. Y no se sanaba, y no se sanaba, y no se sanaba. Y el Espíritu Santo le dice al pastor que, hey, él no se quiere sanar porque no quiere ir a trabajar. Y el pastor le dijo, el día que tú quieras trabajar, que quieras sanarte de verdad, vienes. Si no, no vengas. Y eso es algo que está bien en lo profundo de nuestro corazón. Hay un momento del desempleo, porque yo he estado allí, que tú estás metiéndole al ministerio y estás predicando y estás evangelizando, y Dios en su infinita misericordia ha encontrado la manera de traerte provisión. Llega un punto en que tú no quieres trabajar, brother. En el fondo no quieres trabajar. No quieres intentarlo de nuevo, porque a lo mejor te despidieron, no te quieres exponer de nuevo. A lo mejor no quieres una relación de nuevo porque en la última te hirieron. En el fondo no quieres esa relación. Estás orando, sí, hay que orar por el idóneo, pero en el fondo no quieres que llegue porque la última vez te fue mal. ¿Qué es lo que realmente tienes en el corazón? ¿Tú realmente quieres trabajar? ¿Tú realmente quieres esa pareja? ¿Tú realmente quieres cambiar? ¿O estás cumpliendo con el punto de la lista? Yo estoy orando por esto, porque evidentemente no voy a confesar que no quiero trabajar. Mire, la palabra de Dios dice que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿Quiénes? Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. El resto de los mortales nos aplica el juicio que le dieron a Adán. Tenemos que vivir con el sudor de nuestra espalda. El pastor lo predicó el domingo. Dios ha regalado dones, ha regalado propósitos para cada uno de nosotros y a veces queremos vivir en un espíritu de miseria diciendo que Dios nos está sustentando de manera milagrosa. Manera milagrosa, tú lo que no quieres es trabajar. Los únicos que pueden vivir del Evangelio son los que predican el Evangelio. Así que a menos que tú estés en el ministerio a tiempo completo, estás enterrando tu talento. Y Dios es lo suficientemente misericordioso como para darte algo de provisión, pero ese no es el diseño que Él tenía para tu vida. Porque el diseño de Dios nunca va a ser que tú te quedes enterrado en tu casa sin hacer nada. Jamás. Así que sé libre de ese espíritu de pereza. Sé libre de ese espíritu de miseria. Ponte delante de Dios y pregúntale si el Espíritu Santo realmente te está mandando a sentarte en ese sillón. Pregúntale. Yo no te digo que está fácil buscar trabajo, pero búscalo. Recuerda que tú tienes un favor especial sobre tu vida, que tú tienes promesas sobre tu vida y que Dios está esperando que tú des ese paso de fe. ¿Dónde está tu fe? Mira, las circunstancias alrededor de nosotros están cambiando.
nuestras expectativas, nuestros objetivos tienen que ajustarse. A lo mejor ese plan de vida ideal ya no existe. A lo mejor, ¿tú sabes cuánto? Mira, nuestros hermanos, amados hermanos venezolanos, lo viven muchísimo. ¿Sabes cuánto ingeniero, cuánto doctor, cuánto abogado se vino a Panamá antes de la pandemia y no pueden ejercer su profesión y tienen que ver cómo sobreviven? Todavía hay personas que están aferradas a su título y a su carrera y si no es este trabajo no hago nada. Mientras tanto la familia pasando trabajo. Pregúntale al Señor si ese es el plan que Él tiene para ti. Humíllate, baja ese orgullo y comienza a trabajar en lo que Dios te ponga en la mano. Porque la imagen que le proyectamos al mundo no necesariamente es la imagen de mi Dios. Porque queremos asociar la imagen de Dios a la pobreza. Queremos asociar la imagen de Dios a la miseria. Y si yo soy el hermanito más humilde, que no te, soy el más santo, porque no, eso no existe. Porque el rey David era millonario, Salomón era millonario, Abraham era millonario. Jesucristo tenía un tesorero, sino que se robaba a Judas. ¡Pam! El dueño del oro y la plata, dice por ahí. Evidentemente, si tu corazón está en el lugar correcto, Dios no tiene problema en poner en tus manos 10 talentos, 50 talentos, si lo vas a multiplicar para el reino. Pero medítalo bien, porque podemos estar como los discípulos, pidiendo que el Señor calme la tormenta y después nos asustamos porque ya la calmó. Voy a cerrar con esto. Dice lo siguiente. Lo que Dios quiere arreglar en tu vida es peor que la tormenta que estás viviendo. Lo que Dios quiere arreglar en tu vida es peor para ti y para los que te rodean que la tormenta que estás viviendo. Hay un ministro, un pastor que se llama Bodhi Bockham. Bodhi Bockham, después les mando el nombre, es de Lusaka, Zambia, es de Zambia, es africano. Es de los pastores que nos gustan a nosotros, sana doctrina, cero prosperidad, cero falsa doctrina, sana doctrina. Actualmente es decano de una universidad en África y era pastor en una iglesia en Texas. Pues este hombre, como muchos ministros, le meten candela al ministerio y trabajan muchísimo y no se cuidan y experimentan mucho cansancio. Y no cuidan su físico. Este hombre dice que predicó 17 veces en 15 días y ya tiene una edad y se afectó el corazón. Se dio cuenta un día que se estaba quedando sin aire, que estaba sufriendo del corazón. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando en las iglesias el enemigo no puede lograr que el ministro cometa fornicación, adulterio, o robe, avaricia, usualmente nos pega por el cansancio. Nos pega por el cansancio. El cansancio no es un pecado, pero el cansancio tradicionalmente hace que uno cometa otros pecados. Cuando tú escuchas el testimonio, los invito a escuchar los testimonios de la caída de grandes líderes del evangelio, hay un mínimo común denominador y es el cansancio, el agotamiento, la falta de satisfacción en Jesucristo. Cuando tú no tienes satisfacción en Jesucristo, buscas satisfacerte en otros lugares. Cuando ya tienes ciertos niveles de influencia y de autoridad y años de ministerio, ya no eres tan humilde, ya no te humillas tanto y no buscas del Señor de la misma manera. Y después estás en tus fuerzas y te cansas. Pero este no es el caso de Bodhi. Bodhi para nada es un ministro de este tipo. Bodhi se cansó porque estaba dándole duro y quedó enfermo del corazón. Y quería dejarlos con este testimonio porque la verdad es que me pareció brutal. Dice, él iba a volar de Zambia hasta Estados Unidos para que le atendieran el corazón. Es un trayecto
bastante grande. Dice, después de pasar la noche en Joburg, eso es en Sudáfrica, en un aeropuerto en Sudáfrica, después de pasar la noche en Joburg, debido a que le cancelaron el vuelo, hoy volvemos a intentarlo. Vamos a ir de Sudáfrica a Doha, en Qatar, esta noche. Él está diciendo, mira ese vuelo, de Zambia a Sudáfrica, de Sudáfrica a Doha. Bridget, que es su esposa, y yo estamos abrumados por el aliento y el apoyo que estamos recibiendo. Pero la lucha es real, en más de un sentido. Odio ser el tipo empujado en una silla de ruedas, pero lo que más odio es el orgullo que el Señor está revelando en mi corazón. Siempre he sido el más grande que la mayoría, el más alto, el más fuerte que la mayoría. Pero ahora no puedo ni caminar por el aeropuerto por mis propios medios. Yo hice la voz de la película Génesis 3D. No sé qué película es, si usted la puede ver, gloria a Dios. Pero ahora no puedo mantener conversaciones ni siquiera. Imagínese eso, él dice, yo estoy acostumbrado, y eso le pasa mucho a los pastores, yo estoy acostumbrado a ser al que le piden ayuda, yo estoy acostumbrado a ser el que da los consejos, yo estoy acostumbrado a ser la voz. Y ahora no puedo ni caminar. Yo era la voz en una película que se llama Génesis 3D y ahora ni siquiera puedo mantener una conversación. El Señor me recuerda una vez más, 2 Corintios 4 en el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él dice, quiero recuperar mi fuerza, quiero recuperar mi resistencia, quiero mi voz de vuelta, quiero recuperar mi corazón sano. Pero lo que más quiero es tener contentamiento cuando no tengo ninguna de estas cosas. Aleluya. Imagínense, él está diciendo, quiero recuperar mi trabajo, quiero recuperar mi carro, quiero recuperar todas estas cosas. Pero más que nada, quisiera sentir contentamiento a pesar de que no las tengo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada nos vamos a llevar. Yo no sé si usted sabe, pero va a llegar un día en que todo lo terrenal va a desaparecer. Las casas van a desaparecer, los edificios van a desaparecer, nuestros cuerpos van a desaparecer y solo permanecerá lo que es eterno. Pero donde está tu tesoro está tu corazón. Asegúrate de no poner tu corazón en cosas que van a desaparecer. Eso es lo que él está diciendo. Nada nos vamos a poder llevar de este mundo. Entonces, cuando miré esta foto, que era la foto donde lo estaban llevando en silla de ruedas con mascarilla en el aeropuerto, dice, cuando miré esta foto, oré por el tipo de la silla de ruedas. O sea, dice que cuando él vio su foto, comenzó a orar por sí mismo. Y dice, y no solo oré para que me levantara de la silla, sino por el orgullo que estaba sintiendo. Mire, trate dentro de lo posible de que las tormentas que está experimentando produzcan el fruto por el cual están en su vida. No ore solamente por un trabajo. Ore por el miedo que el Señor está exponiendo en su corazón a través de la falta de un trabajo. No ore por sanidad, sino ore por el estrés y la angustia que siente cuando recibe un diagnóstico que no es el que usted quiere. Porque el Señor quiere tratar cosas en su corazón a través de estas situaciones. No ore solamente
para que se calme la tormenta. Ore por la incredulidad, ore por el temor, ore por el orgullo. Esos son los tesoros. Lo demás no prevalecerá. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por las tormentas que traes tú a nuestra vida. Te damos gracias porque estás comprometido con nuestro propósito, estás comprometido con lo que pusiste dentro de nosotros. Y yo te pido, Señor, que cualquier obstáculo, cualquier incredulidad, cualquier orgullo, cualquier cosa que se esté poniendo en el medio de lo que tú quieres producir en nuestro corazón, a través de la tormenta, Señor, tú lo saques en este momento de nuestras vidas, Padre Santo. Permite que podamos aprobar esta clase, permite que ese fruto que tú estás tratando de producir en nuestro corazón se produzca, Señor. Permite que podamos vivir esta tormenta, sabiendo que tú estás con nosotros en el bote, sabiendo que nunca nos vas a abandonar y sabiendo que vamos a llegar al otro lado, conociéndote más, menguando más, menos de nosotros y más de ti, Señor, en esta temporada. No permitas que salgamos de toda esta situación sin haber cambiado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, espero que tengan un maravilloso resto de semana. Les amamos mucho, les extrañamos mucho.